Continuamos en Pasión y Gloria y ya pues muy pendientes de la agenda del fin de semana, cofrades, porque el próximo domingo 20 de enero, Nomástica de San Sebastián, va a tener lugar en Mairena del Alcor, pues a primera hora de la mañana, a las 12, en la ermita que lleva el nombre del santo, pues la función en honor a San Sebastián, al glorioso mártir San Sebastián. Acto seguido, a la 1 de la tarde, también procesión del santo por las calles de Mairena del Alcor. Hemos estado con Santiago Mauri, de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios Coronada, quien también es titular de esta imagen de San Sebastián glorioso. Esto es lo que nos contaba con respecto a la agenda del fin de semana en cuanto a esos cultos, todos los detalles y también la propia procesión, que también recordamos va a ser un año más acompañada musicalmente por la agrupación musical Santa María Magdalena de la localidad de Aral. Que se cambió el formato, digamos, de la procesión del 8 de septiembre, pues la procesión de Mártir San Sebastián pues, se celebra el domingo más cercano, el 20 de enero. Este año pues tenemos la coincidencia de que 20 de enero pues el domingo y saldrá en su día, y como viene siendo habitual en estos últimos años, como comentaba, pues la función pues tiene lugar a las 12 de la mañana aquí en la ermita de San Sebastián, y a partir de la 1 pues se produce la salida procesional, que intentamos pues que sea una vuelta pues por los aledaños de la ermita de San Sebastián y pasando por la plaza de Antonio Mairena. Y bueno, pues este año pues el formato es similar al año pasado, no se ha cambiado nada, porque la verdad es que es un formato que encajó bastante bien, que ha tenido buena aceptación, y entendemos que es cómodo para todo aquel que quiere disfrutar de la procesión, y así pues se volverá a hacer este año también. Es que era una necesidad que se encontró la hermandad en el año 2016, cuando por las circunstancias del calendario que teníamos que celebrar, pues el 25 aniversario del patronazgo, pues nos encontramos que San Sebastián pues había que buscarle un encaje diferente dentro de la vida cotidiana de la hermandad, y en ese nuevo encaje pues se decidió que lo mejor era llevarlo a fechas cercanas a su día. Ya antiguamente, pues hace unos años, se trasladó la procesión a su día, lo que pasa que por circunstancias pues se volvió a recuperar en el 8 de septiembre. Y esta vez pues se decidió eso, se decidió que el mejor encaje que podría tener pues es el domingo más cercano al 20 de enero, y así lo llevamos haciendo 3 años. La verdad es que con muy buena aceptación, y entendemos que ahora mismo pues es el sitio para San Sebastián que también permite pues el día 8 de septiembre vivirlo de una manera distinta. Todos estos últimos cambios de que la Virgen visite distintos barrios y de que la procesión de la Virgen puede salir un poco por las calles de Mairena, vienen motivadas también por este cambio, porque al final pues cada titular de la hermandad pues tiene su día, y se puede pues probar nuevas cosas, se pueden hacer variantes que antes pues con los dos pasos pues eran imposibles. Bueno, pues el cartel de culto es el que hemos publicado hace unos días, que ya está pues en las redes sociales, está pues en los distintos comercios de Mairena.
El cartel de culto pues simplemente pues una imagen de San Sebastián y que, como se puede leer en el texto del cartel, pues nos indica un poco en qué consistirá pues la fiesta de San Sebastián el domingo 20 de enero, con la misa a las 12 de la mañana aquí en la ermita de San Sebastián, la salida procesional en torno a la 1, con entrada prevista para las 3 y bueno, el acompañamiento musical que, como estos años anteriores, pues correrá a cargo de la agrupación musical de Santa María Madalena de Aral. La verdad es que en los últimos años, los que se viene haciendo, ya como ya comento, desde el año 2016, que fue cuando se inició de nuevo el cambio de San Sebastián a su día, está teniendo muy buena aceptación. Hemos tenido también, digamos, entre comillas, la suerte de que hemos tenido el 20 de enero con un muy buen tiempo, entonces pues se invita también a salir a la calle y la verdad es que crea expectación y hay mucha gente que acompaña al Martes de San Sebastián en su recorrido. Es verdad que la hora y como comentaba la climatología, pues estos años ha acompañado y una procesión pues que la gente le suele gustar, se suele animar mucho con ella. Y también pues motivada mucho por los jóvenes. La verdad es que los costaleros de San Sebastián pues son todos chavales muy jóvenes y que se inician la mayoría de ellos en el mundo del costal y eso pues también la golosina y la novedad de poder iniciarte en el mundo del costal y en el mundo de la trabajadera pues es algo que mueve a que muchas personas pues vengan a visitar ese día a San Sebastián y la verdad es que la procesión pues en los últimos años ha sido multitudinaria. Bueno, pues la procesión es una procesión bastante sencilla en el sentido de que intentamos pues que el protagonismo pues lo tenga, igual que hacemos el 8 de septiembre con la Virgen, pues intentamos que el protagonismo pues lo tenga la imagen del Martes de San Sebastián. La hermandad simplemente pues saca las insignias que tienen reglas como que propias de la hermandad y el paso de San Sebastián. Y bueno, intentamos que el día pues sea eso, un día de fiesta, un día de festivo en torno al Martes de San Sebastián y que bueno, que haga un recorrido pues por calles propias de Mairena alrededor de la ermita de San Sebastián, en un recorrido que no queremos que se extienda mucho, siempre intentamos que sea en torno a las 2 horas porque más tampoco es necesario y bueno, es un día que creemos que se está consolidando poco a poco dentro del calendario cofrade de Mairena. Bueno, la verdad es que con la agrupación musical de Santa María Madalena de Aral, pues desde el primer año que comenzamos con este cambio de San Sebastián al domingo, hemos tenido muy buena sintonía, muy buena relación. Ellos están muy contentos con la procesión y con lo que aquí se vive pues, los domingos más cercanos al 20 de enero. Y nosotros pues estamos muy agradecidos a la agrupación porque entendemos que es una agrupación puntera dentro de las bandas de la provincia. Entendemos que es una agrupación que arrastra, pues también, ¿por qué no decirlo?, arrastra también muchos aficionados a la música cofrade y entendemos que para la procesión del Martes de San Sebastián es algo que también, pues, claro que ayuda a que el día pues sea todavía más apetecible. Y por supuesto, como siempre, pues invitamos a todos aquellos que los deseen pues a participar tanto de la Santa Misa a las 12 aquí en la ermita de San Sebastián como de la procesión del Martes de San Sebastián. Como comentaba, es una procesión alegre, una procesión en la que bueno, se ve mucha cantidad de gente joven y muchas personas y muchos padres con sus niños que se acercan a ver al Martes de San Sebastián. Normalmente estos años pues nos ha acompañado el tiempo y suele ser, el día suele invitar a estar en la calle, la hora también, porque es la 1 del mediodía, que entendemos que es una hora que se apetece un domingo pues participar de la procesión y eso, pues invitamos a todo aquel que lo desea a participar de la procesión del Martes de San Sebastián, que partirá, como comentamos, a la 1 del mediodía de aquí de la ermita de San Sebastián, recorriendo pues la calle José María del Rey,
la calle Sarmiento Aguilar, calle Gandú, la Plaza de la Flor y bueno, pues vuelta por aquí por la calle San Fernando hasta la ermita de San Sebastián. Esos son los detalles de cara al próximo domingo con la procesión y función del glorioso mártir San Sebastián, y también hemos querido indagar un poco más acerca de la imagen de San Sebastián y la historia que rodea a esta advocación que desde tiempo inmemorial existe en Mairena del Alcor. Con José Manuel Navarro, historiador de aquí de Mairena, hemos estado y esto es lo que nos ha contado con respecto a esta advocación. Bueno, de la imagen de San Sebastián se conoce muy poco. La imagen original fue destruida en la Guerra Civil, igual que la mayor parte de las imágenes de los templos de Mairena en el julio del 36, y esta imagen procede de la búsqueda que hicieron algunos hermanos posterior a la guerra para poder dotar de una imagen a la ermita de San Sebastián. Pero realmente sabemos muy poco, sabemos que la traen de un templo cercano, pero no conocemos mucho más datos. Bueno, el culto de San Sebastián en Mairena no tenemos datos precisos sobre el origen, pero sí sabemos que pudo ocurrir más o menos lo mismo que en las localidades cercanas. Sabemos del caso de Alcalá, o de Marchena, o de Écija, o de Carmonas y de otras localidades en las que en la mayor parte de esas localidades tenemos ermitas rurales dedicadas a San Sebastián. San Sebastián es un santo típico de la devoción medieval, que es uno de los protectores contra las enfermedades, contra la peste, contra las epidemias muy abundantes en la época de la Baja Edad Media, y sabemos que durante esa época, es decir, durante los siglos XIV y XV, surgen muchas ermitas dedicadas a San Sebastián en las afueras de determinadas localidades. Hoy la mayor parte de ellas, por el crecimiento urbano, lo mismo que ha ocurrido en Mairena, quedan incorporadas dentro del casco urbano, incluso algunas se han convertido en templos parroquiales de localidades de mayor tamaño, ¿no? Pero la mayor parte de ellas debieron surgir en ese sentido. Una ermita colocada junto a un camino, en las afueras de una localidad, utilizada como lazareto, como lugar de alojamiento de viajeros, de peregrinos, de personas que pudieran estar enfermas, para no contagiar al resto de la población en época de peste. Por eso la dedicación a un santo protector de la peste. Evidentemente es una hipótesis, no tenemos la documentación, pero sí sabemos de otras localidades en las que ha ocurrido así. Luego no me extrañaría que en el caso de Mairena ese fuera el origen, porque cumple con todos los requisitos, colocada a las afueras, porque la ermita de San Sebastián hasta el siglo XVIII no estuvo rodeada de vivienda, en un camino que es el camino de la vereda real hacia Sevilla, lo cual parece que cumple con esas condiciones. Bueno, la documentación es escasa no solo para San Sebastián, sino a otros muchos imágenes, otras muchas entidades religiosas de Mairena. La mayor parte de las hermandades que desaparecen, como el caso de la Hermandad de San Sebastián, que existió hasta el siglo XVII, hemos perdido la documentación, no se han conservado en archivo parroquial, hay muy pocas referencias en archivo arzobispal y la hermandad desde luego no ha conservado esa documentación. Pero lo mismo le ocurre a otras muchas hermandades de la localidad. Por ejemplo, la extinguida Hermandad de San Pedro o la extinguida Hermandad de San José, prácticamente no sabemos nada de ello. Solo tenemos la constancia en alguna documentación del arzobispo
arzobispado de que existían hasta finales del siglo XVII o alguna de ellas hasta el siglo XVIII, pero sabemos únicamente que desaparecieron. No tenemos constancia documental, es decir, no tenemos ninguna documentación que hable de romerías, pero sí sabemos por otras localidades cercanas que sí se mantenía una romería. Es posible, por la proximidad de la ermita a la localidad de Mairena, que existiese una romería antigua, pero desde luego datos no tenemos ninguna constancia. Bueno, realmente ha sido importante. El hecho de que existiese una hermandad hasta el siglo XVII indica que había un culto importante, que había una festividad celebrada. Esa festividad se fue perdiendo, lo suele ocurrir a aquellas entidades religiosas, a aquellas imágenes que pierden un protector, que pierden como puede ser una hermandad. Le ocurrió en paralelo, por ejemplo, a Santa Lucía, la ermita rural que tenemos en La Vega, que te contaba también con una hermandad encargada del culto, y cuando esa hermandad desaparece ya a principios del siglo XVIII, prácticamente el culto a la ermita desaparece, se deja de realizar la procesión que se realizaba antaño y la imagen se traslada a la parroquia. Pues algo parecido debió ocurrir con San Sebastián. Cuando la hermandad desaparece, el culto fue decayendo y desapareció la devoción o desapareció esa entidad importante. Por ejemplo, un cambio importante en esa entidad es la sustitución por la Virgen de los Remedios. En los primeros visitas que conservamos, que son de finales del siglo XVII, sabemos que la imagen que presidía el altar mayor de la ermita de San Sebastián era la propia imagen de San Sebastián. Ya en el siglo XVIII tenemos constancia de que la imagen que va a presidir es la imagen de la Virgen de los Remedios y San Sebastián queda desplazado a un lateral. Eso es muy significativo del cambio de la devoción de la población. Probablemente el auge de la hermandad de la Virgen de los Remedios, acompañado por ese auge de la devoción a la Virgen de los Remedios, sustituyera en buena medida a la imagen de San Sebastián, que en las propias reglas de la hermandad de la Virgen de los Remedios del siglo XVIII, de 1790, ya señala que San Sebastián pudo haber sido el patrono, de hecho lo señala como así, lo señala como patrono de la villa. Es posible que fuera el patrono antiguo de la villa y que la decadencia del culto, la desaparición de la hermandad, hiciera que quedase marginado dentro de la devoción popular mairenera. Bueno, por ejemplo, en el siglo XVII sí tenemos bastantes Sebastianes, bueno, bastantes, tenemos algunos, ¿no? Hasta el siglo XVIII tenemos algunos personajes importantes que fueron con nombre Sebastián. Sebastiana no queda mucha constancia, pero en el masculino sí queda. Hasta, decía, el siglo XVIII. Ya en el siglo XIX nos encontramos menos Sebastianes entre los topónimos, entre los patrónimos de los habitantes de Mairena, y actualmente en el siglo XX ha quedado muy reducido ese nombre, lo cual en el fondo es una muestra de esa devoción. Ha quedado sustituido por otros nombres. Por ejemplo, mujeres con el nombre de Remedio tenemos muy pocas hasta el siglo XVIII, y a partir del siglo XVIII sí aumenta en el padrón femenino el padrónimo de la Virgen de los Remedios. Probablemente date del XIV, por la estructura mudéjar que tiene, corresponde a todas esas ermitas datadas en el siglo XIV. Es una estructura mudéjar de 3 naves muy sencilla, que no ha sufrido grandes ampliaciones. La única ampliación así importante ha sido la realizada por la Hermandad de Jesús hacia el año 1999-2000 para construir su capilla, pero la estructura general se ha mantenido. Sí ha cambiado algunos elementos importantes, como puede ser la bóveda, como pueden ser algunos elementos de las paredes, o la ampliación de la puerta, es decir, elementos secundarios, pero la estructura básica, las 3 naves con sus arcos ojivales y la cabecera, que es una verdadera joya de la arquitectura mudéjar del XIV o de principios del XV, con su bóveda estrellada, constituyen la estructura básica originaria, y esa se ha mantenido hasta la actualidad. Sí, el retablo del que tenemos constancia ya en el siglo XVIII es un retablo en el que, una vez que se ha producido la sustitución, decía, de culto en el principal, aquí en esta ermita de San Sebastián por la Virgen de los Remedios, nos encontramos un retablo de estípite, un retablo típico del siglo XVIII, probablemente un retablo posterior y poco posterior al retablo mayor de la iglesia mayor, de la iglesia de Santa María de la Asunción, de la parroquia,
Y es un retablo de una sola hornacina, una gran hornacina redondeada, donde estaba la Virgen de los Remedios presidiendo como elemento central, y en la parte superior, en el ático, por encima de la Virgen de los Remedios, había una pequeña hornacina para una imagen de San Sebastián que era mucho más pequeña que la de la Virgen de los Remedios. Esa es la disposición que está indicando un elemento importante, porque repite la fórmula que tiene el retablo de la parroquia de Mairena, es decir, la hornacina principal dedicada a una Virgen, Santa María de la Asunción en el caso de la parroquia, la Virgen de los Remedios en el caso de la ermita, y por encima un medallón en el caso de la parroquia dedicado a San Bartolomé como patrono de la villa, y en el caso de la ermita de San Sebastián la hornacina con la pequeña imagen de San Sebastián. Fundamentalmente el elemento decorativo y la estructura superior. En los años 60 se realiza una reforma importante de la techumbre, que anteriormente era una techumbre de armadura mudéjar de madera a dos aguas, y que quedó muy deteriorada después de la Guerra Civil, y el día decía que en los años 60 se aborda una reforma importante, se eliminan algunos elementos retablos, se remueven y se cambia la disposición de algunos altares, y sobre todo se cambia esa estructura de armadura de la techumbre de madera y se sustituye por una gran bóveda de cañón hecha de ladrillo, la hace el Cordobés, un constructor local, y una estructura a dos aguas en las naves laterales. Esa gran reforma le da una mayor solidez a la techumbre, pero ha cambiado por completo el aspecto externo e interno de la ermita. Lo demás ya las reformas las conocemos, la apertura de la capilla de Jesús, o la apertura de algunas ventanas que son ampliadas, o desde luego la ampliación de la puerta, que queda mucho más amplia para facilitar la salida procesional de los pasos de las hermandades que radican aquí en la ermita. Interesante historia la que rodea al mártir glorioso San Sebastián. Recordamos, este próximo domingo saldrá a las calles de Mairena del Alcor tras la función a las 12 de la mañana. Acto seguido, pues, por las calles de la feligresía más cercana a la ermita de San Sebastián, pues tendrá lugar esa procesión en el que acompañará musicalmente la agrupación musical Santa María Magdalena de Aral, toda una banda que un año más pues van a poner los sones a esta procesión. Dicho esto, damos paso a publicidad y a la vuelta continuamos en el programa con más noticias hoy en Pasión y Gloria.